Bueno, espérate que... Vamos. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las aplicaciones de la indefinida. No, 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 no. El tema se termina hoy. Sí, sí, la semana que viene. Sí, no, 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 no es clase la semana que viene. Porque te terminan hoy. Y cruzaron el disco. No, no sé si yo se los había dicho. O sea, hoy termina el tema, terminan los temas. Después la semana que viene, si quieren preguntar algo, bárbaro, pero me refiero que la semana que viene no es clase como hoy. A eso me refiero. Ah, no, no. Cuando dije no hay clase me refería a que no había tema. A eso. No que no iba a estar. Entonces, aplicaciones de la integral definida. Bueno, en realidad las aplicaciones de la integral definida, aparte del cálculo del área bajo una curva, que eso lo podemos poner cálculo de áreas. Puede ser cálculo de área debajo de una curva o cálculo de área debajo de dos curvas. Por ejemplo, bueno, si tienen una curva así, entre un A y un B, bueno, ya habíamos visto la vez pasada que calcula toda el área acá abajo, pero también podría ser calcular el área encerrada entre dos curvas. Bueno, entonces en este caso, bueno, se calcularía primero toda el área debajo de una, luego se calcula el área debajo de la otra, esto Yo así. tuve un ejercicio así en el práctico, profe. eh. Y bueno, después se restan, y eso te va a dar el área que está acá en la mitad. Ese sería el cálculo más simple de todos, ¿no? Después vienen otros. Uy, acá se está metiendo. Uy, voy a borrar todo porque se metió una clase que nada que ver. El cálculo que sigue es el cálculo de longitud. O sea, también entre A y B, pero calcular cuánto mide toda la longitud esta, o sea, no el área. Ese otro cálculo. Y después vienen dos cálculos que se llaman de las áreas y de los volúmenes de revolución. La figura de revolución es una figura que gira alrededor de un eje determinado. Por ejemplo, tengo una curva como esta, y acá está A, y acá está B. Entonces, se la puede hacer girar, supónganse que se la hace girar sobre el eje de las X. Entonces, al girar va a venir a parar una parte acá abajo. ¿Eh? Es decir, va a quedar como si fuera una copa. ¿Eh? Así, mirándola. Entonces esto tiene un volumen y tiene un área sin las tapas, ¿no? Y se puede calcular cuánto vale el volumen y el área. ¿Eh? Esa se llama la figura de revolución y se pueden calcular ambas. Profe, no Y entiendo cómo después, es que se cierran los costados. no, no, no se cierra los costados. Yo lo que Ah, hice ok. fue, no, lo que hice fue hacer, como ser, hago así,
Ahí sería. Y esta parte la hago en línea de punto porque está detrás. Pero no estaría cerrado, o sea, solamente sería, esta es la parte sólida, ahí habría un hueco. Entonces, pero lo mismo tiene un volumen. Lo que pasa es que el área no estaría teniendo las tapas, porque no está cerrada. Y esta se llama la figura de revolución. Bueno, toda figura simétrica se puede generar haciéndola rotar. Se la puede hacer rotar alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Lo común es calcularla rotando alrededor del eje X. Y después la otra aplicación que tiene, que bueno, eso ya es de física, eso no lo vamos a ver, que se llama el cálculo de momentos de inercia. Se usa bastante para el cálculo de momentos de inercia de figura geométrica. Pero a nosotros lo que nos interesa son las longitudes y las áreas y los volúmenes. Entonces, hay que recordar que cuando uno calcula el área, lo que hace es lo siguiente. Primero el área, ¿no? O sea, está bien que ya está calculada, pero se vuelve a... Entonces, toma el A y toma el B, y lo que hace es subdividir esto en una determinada cantidad de figuras, todas de un ancho delta X, y luego se cierra acá arriba. Entonces se generan todos los rectángulos. Y el área debajo de la curva se calcula como el límite de delta X que tiende a 0 de la sumatoria de todas las funciones, porque si acá yo tengo, por ejemplo, en este rectángulo tengo la altura, esa sería la coordenada X sub Y. Y entonces esta sería su imagen, la f de X sub Y. Entonces tendría que hacer la sumatoria del delta X que tiende a 0 de todas las f de X, y ahí ya no tiene sentido ponerle X sub Y, porque si no tendría que ir hasta el infinito, porque si esto lo achico, el delta X lo achico a 0, entonces se me hace denso el conjunto de las X sub Y. Entonces directamente le pongo la f de X multiplicada por delta X. Ahora, esa es la fórmula para calcular el área, pero eso no se puede utilizar en la práctica. Pues imposible. Tendría que calcular infinita suma. Pero se puede demostrar, eso lo demuestra el teorema, tanto el primero como el teorema fundamental del cálculo, que este límite es equivalente a calcular la integral definida entre A y B de la f, que consiste en calcular la indefinida, o sea, encontrar la primitiva, y una vez que se encuentra la primitiva, se aplica el segundo teorema o la regla de Barrow, que dice que es la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Y ya está. Entonces, en base a la construcción de este límite que está acá, por observación de las figuras estas, y en base al teorema que garantiza que un límite de esta clase se calcula de esta forma, es que se usa eso para calcular las longitudes de curva y las áreas y los volúmenes de revolución. Entonces vamos, por ejemplo, al caso de la longitud. Perdón, profe, esto que explica que acaba de ser del cálculo de momento de inercia o nada que ver? Sí, ¿qué tiene? Ah, esto que graficó recién. Ah, el- no, lo de recién el cálculo de área. No, el cálculo de momento de inercia es una de las tantas aplicaciones que tiene, pero... No, esto no es el Ah, cálculo, no, como lo esto es el puso cálculo de abajo, área. nada que ver. ¿Eh? Como lo puso abajo me confundí, ok. Ah, no, Sí, a mí también me entonces pasó lo mismo. no lo habría aclarado bien. O sea, lo puse como que cálculo de momento de inercia, pero después dije, bueno, veamos el área. No, sí, está bien, es culpa mía. No tiene nada que ver. Cálculo de momento de inercia es un título, nada más. Esto es lo primero de cómo se calcularía el área bajo la curva, no el momento de inercia. Entonces, en función de esto, o sea, de cómo este límite, cómo se saca este límite,
a partir de la construcción geométrica esta que intenta calcular el área debajo de la curva. Y como el teorema garantiza que este límite se pueda calcular con esta integral que está acá y después haciendo este procedimiento de definición, entonces es que se usa todo este desarrollo para poder calcular tanto las longitudes como las áreas y los volúmenes de revolución. Entonces vamos primero a ver cómo se hace el cálculo de longitudes. O sea, habría que obtener una figura que permita escribirla como un límite de esta clase. Cada vez que yo pueda escribir un límite de esta clase, el teorema fundamental del cálculo dice que ese límite lo puedo calcular así. Pero primero tengo que construir esto. Entonces, cuando yo lo que quiero calcular las áreas, construyo este límite en base a ver cómo calcular estas figuras que están acá. Pero ahora no quiero calcular un área, lo que quiero calcular es la longitud esta. Entonces tendría que construir figuras que respondan a un límite de esta clase. La forma más fácil es construir lo que se llama una poligonal, que vista en grande sería así, más o menos, ¿no? O sea, esto sería la curva, la voy a hacer bien pronunciada, y yo quiero calcular la longitud que va de A a B. Entonces vamos, como siempre, a subdividir esto en intervalos delta X. Ahora vamos a ir hasta la función, pero en vez de construir los triángulos, lo que se va a construir acá, con el dedo me va a ser más difícil dibujar. Voy a usar la regla a ver si. O sea, lo que se va a construir ahora son segmentos así. ¿Eh? O se supone que van. Yo no sé por qué esta máquina se ha puesto tan lenta. Y se unen los puntos. Sí, sí, se unen los puntos, pero yo no la puedo. La máquina está súper lenta, no sé por qué, ya hace unos días. Serían como secantes a esos puntos. Serían, claro, se unen y encima todavía. Mirá a ver si puedo fijar la regla. Y se me va. Serían secantes entre los puntos extremos. Ahí estarían. Entonces son como rectas estas. Forman una poligonal. Entonces, por ejemplo, supongamos que este fuera el x sub i. Y este sería el x sub i más 1. Entonces este sería, entonces esta altura tendría que ser, o sea, toda esta altura acá tendría que ser el f de x sub i más 1 menos el f de x sub i, que la vamos a llamar delta i. Ahora, a estas sí, a las delta x las llamamos delta x, pues son todas iguales. Pero a estas delta i las vamos a llamar delta i sub i, porque estas no son iguales. Las longitudes, las alturas estas dependen, acá la altura es muy chiquita, acá la altura es muy grande. Entonces, se ve que esta poligonal acompaña a la curva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La longitud, si se pudiera calcular la longitud total de esta poligonal, calculando las longitudes individuales y sumándolas todas, entonces, mientras más chiquito sea el delta X, más se aproximaría la longitud aproximada a la longitud real. De hecho, cuando el delta X tiende a 0, va a tender a la longitud real. La situación sería ver si el cálculo aproximado tiene una estructura parecida a esta que está acá, al límite este. Si la tiene, automáticamente el teorema dice cómo calcularlo por medio de la integral de Fourier. Pero hay que lograr que sea una estructura de este tipo. Si no, no hay forma de aplicar el teorema. El teorema solamente vale para un límite de este tipo. O sea, algo multiplicado por delta X. Sí, en realidad es sumatoria. Sumatoria de algo
multiplicado por delta X. Si se logra eso, el teorema dice que se puede hacer por la integral. Si no se logra eso, hay que buscar otro procedimiento. De todas maneras, habría que ver qué se puede hacer tomando, por ejemplo, uno en particular. Por ejemplo, tomemos este. Claro, si vamos a ese, entonces tendríamos, por un lado, la curva así, bien pronunciada, y por otro lado tendríamos la recta. Ahí estaría la partecita de la poligonal. Entonces esta, si viene para abajo, esto mide delta X. Y esto así mide delta Y. Pero este delta Y es el sub Y. Entonces, la longitud esta sería, la vamos a llamar delta L sub I. Porque esa también va a variar dependiendo del delta Y. Los delta X son todo igual. Pero ahora se ve bien que podemos encontrar la longitud L aproximada haciendo la sumatoria de todas las Y. O sea, la Y sería la que va. Recuerde que acá le hemos puesto XY más 1. O sea, si este es el X5, este será el X6 y así. Bueno, pero arrancan del X0, entonces, bueno, iría desde 0 hasta el último, que sería el XN, qué sé yo. O sea, que el Y acá iría desde 0 hasta N. Y tendría que hacer de todas las delta L sub I. Pero fíjense que en realidad no iría hasta n, sino que tendría que ir hasta n menos 1, ¿no? Porque la última poligonal estaría tomando a este como referencia e iría hasta el final, pero con solo calcular el n menos 1 ya conozco cuánto vale esta, porque conozco cuánto vale el delta I. Si le pongo n, estaría metiéndole una longitud más que estaría fuera de la longitud, estaría una longitud más de la curva que está fuera de todo de lo que quiero calcular. Pero eso, bueno, está bien, eso es un detalle técnico. Es decir, simplemente saber, lo más fácil acá cuando uno no está seguro, no ponerle nada acá arriba y listo, se acabó. Pues si llega a meter n, alguien le puede objetar, no, ahí la está calculando mal porque está calculando un segmento más que no está incluido. Directamente, si no tiene duda, no ponga nada. Con poner de dónde arranca ya está bien. Bueno, pero resulta que ahora los delta L y hay que calcularlos. Fíjense que esto no es aquello. Porque aquello dice bien claro, tiene que ser. O sea, fíjense acá. Esta es la longitud aproximada. Pero ¿qué pasa si yo acá adelante le pongo el límite de delta X que tiende a 0? Y bueno, estas que están acá se van a hacer la longitud real. Claro, pero me va a quedar un delta L. Y la teoría dice que lo que tiene que quedar es algo multiplicado por delta X. Eso no es, delta L no es algo multiplicado por delta X. Entonces, ¿cómo hacer para que el algo S, el delta LS, se convierta en algo por delta X? Y la forma es usar el teorema de Pitágoras. Porque el delta L es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces podría poner la longitud aproximada igual a la sumatoria de las Y que arrancan desde 0 de la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más, aquí sí le tengo que poner la Y elevada al cuadrado. Bueno, lo único que se logró ahí es hacer aparecer la delta X nada más. Pero acá hay un recurso. Supongamos que sacamos la delta X factor común. Entonces esto se va a convertir en lo siguiente. Sumatoria sobre las Y de la raíz cuadrada. La delta X va a quedar afuera. Porque al sacar la factor común, como está el cuadrado, va a quedar como normal. Ahora, esto se va a convertir en un 1. Pero el tema es este otro que está acá. Como este otro no tiene delta X, cuando le saque un factor común a algo que no lo tiene al factor, lo puedo hacer siempre que lo divida. O sea, si hago delta Y sub I dividido de delta X todo elevado al cuadrado, entonces eso está bien escrito. Porque
Si ahora a este delta X lo vuelvo a meter dentro de la raíz, lo tengo que volver a elevar al cuadrado. Entonces voy a tener que multiplicarlo por esto y por esto. Bueno, por uno va a quedar aquello. Y cuando lo multiplique por esto, se va a cancelar y me va a quedar el de antes. Por lo tanto, ahí habría sacado el factor común delta X. Bueno, si ahora tomo el límite de delta X que tiende a 0, entonces ya esto me queda algo por el delta X. El tema es que ese término que está ahí Se puede sigue dividir por cero. teniendo... Claro, este tiende a 0, pero fíjense en un detalle. Cuando el delta X tienda a 0, el delta Y también lo hace, porque lo arrastra con él. Entonces, el delta Y sobre delta X en realidad está tendiendo a 0 sobre 0. Pero, fíjense, vean la original. La original era f de x sub i más 1 menos f de x sub i. Es decir, que cuando yo haga el límite de delta X que tiende a 0, del delta y sub i sobre el delta X, que es el que tengo dentro de la raíz, esto me va a quedar igual al límite de delta X que tiende a 0, pero el delta I, originalmente, en realidad, yo lo simplifiqué, lo escribí como delta I para no escribir tanto, pero esto en la realidad era el f de x sub i más 1 menos el f de x sub i dividido del delta x. Pero, fíjense, si este es el x sub i, este lo puedo escribir como x sub i más 1, pero como este está alejado de este, una distancia delta x, también lo puedo reescribir como f de x sub i más delta x. Daría lo mismo. Es decir, que todo esto acá abajo lo puedo escribir como el límite de delta x que tiende a 0 de f de x sub i más delta x menos f de x sub i sobre delta x. Y esto no es otra cosa que la fórmula de la derivada. Si esto es el valor de la derivada en el punto x sub i. ¿Por qué está la fórmula de la derivada? Es decir, que cuando meta el límite acá adelante, este se transforma automáticamente en la derivada. Y, por supuesto, la derivada en cada punto, pero cuando tome el límite del delta x que tiene 0, se transforma en la derivada general. Es decir, que la longitud buscada, la verdadera, va a ser el límite de delta x que tiende a 0 de la sumatoria, ahora ya no tiene sentido ponerlas ahí porque ya eso se hace denso, la raíz cuadrada de 1 más la derivada en x elevada al cuadrado, o sea, la derivada toda elevada al cuadrado, multiplicado por la delta x. Y ahora sí tengo a algo multiplicado por el delta x. O sea, ahora sí tengo un formato, como el que necesitaba. Por lo tanto, el teorema dice entonces, o garantiza que la longitud la puedo calcular como la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado multiplicado por la diferencial de x. Y ahí está la fórmula para calcular la longitud de una línea. Bueno, por lo general esas fórmulas son difíciles de calcular, salvo casos muy especiales, porque aparece una raíz cuadrada acá y ahí se hace muy complicado el cálculo. Generalmente estas longitudes se las calcula por métodos numéricos, porque eso no es muy simple, no es muy fácil de calcular en forma cerrada. Imagínense que la función sea un seno. Tendría 1 más
el coseno al cuadrado, la raíz de 1 más el coseno al cuadrado. Sí, pero con un signo más acá adentro, eso se arma un lío bárbaro y para calcular. Hicimos una raíz, metido entre una raíz, esa integral anda a calcularla. Cerrado, digo, sí se la puede calcular en forma numérica. O sea, calculándola, haciendo algún soft que calcule directamente esto que está acá. O sea, se puede ir calculando la derivada punto a punto de la derivada general, simplemente evaluándola, porque tampoco lo va a hacer a mano a esto, y calcular con un delta X, digamos, más o menos de un tamaño no muy chiquito, para que no sea muy costoso operativamente y no meta mucho error de redondeo y todo lo demás, y hacer una suma lo suficientemente densa como para sacar un resultado. O sea, calcular directamente esta ecuación sin llegar al límite delta x tiende a cero. Sería la forma de calcularlo a mano. Sí, calcularlo no a mano, sino con la máquina, pero me refiero calcularlo numéricamente. Pero bueno, la fórmula teórica es esa. Ahora, para calcular los volúmenes y las áreas de revolución, ahí la cosa es distinta. Digamos, es muy similar a esta. Para calcular las áreas hay que hacer algo similar a esto. Y para calcular los volúmenes, sí, es fácil. Para las áreas queda más complicada todavía la fórmula, o sea que es peor todavía el cálculo de las áreas. Pero el de los volúmenes no es tanto el problema. Vamos a ver primero el volumen de revolución. Digamos, los volúmenes se pueden calcular a mano. Cálculo de volúmenes. Entonces, sería más o menos así. Primeramente, vamos a calcular, o sea, vamos a dibujar el volumen y vamos a calcular. Supónganse que es, bueno, más o menos sería algo así. Entonces acá estaría A, acá estaría B, y bueno, se supone que se cierra esto, ¿no? O sea, si lo miro según la perspectiva, voy a ver, esa parte la voy a ver de adentro de afuera, pero la de adelante sí la veo igual. Como una copa sería puesta en perspectiva. Bueno, acá lo que se hace, como decimos, vamos primero los volúmenes. Lo que se hace acá es lo siguiente. De nuevo se divide en delta X siempre. Eso hay que hacerlo siempre porque hay que llegar al límite, no hay vuelta, ¿no? Y entonces vamos a ir con uno solo nomás. Vamos hasta la curva. Esto Y no cerramos. incluye eje Z. ¿Cómo dice? No incluye el eje Z. No, no. El eje Z estaría, si uno lo mira en realidad y en perspectiva, el eje Z estaría acá. Ese sería, porque este sería el X, este sería el Y y este sería el Z. Porque la figura esta se sale fuera de la pantalla. Lo que pasa es que no lo voy a usar al eje Z. Estaría puesto ahí, por eso lo pongo en línea de punto. O sea, ¿No En- yo sería estaría, perpendicular? Tipo, o sea, Entonces, lo veríamos como un los, punto nosotros. claro, usted si lo mira de frente estaría viendo un punto acá. Lo que pasa es que como le he dibujado la perspectiva acá, que sería la base de la copa, entonces ya es como que esto lo hubiera corrido, lo hubiera puesto en perspectiva, por eso estaría viendo como en diagonal el eje Z, pero está en línea de punto porque no se usa. Si usted lo entonces, mira, la base de la copa sería solamente el área. claro, no, es que si lo mira directamente de frente, lo que ve es esto. Eso es lo que ve de frente. Mire una copa de frente y no le va a ver el borde redondo. Gírela un poquito y entonces ahí aparece el borde. Pero entonces, claro, ahí apareció el eje Z. Pero de todas maneras no se va a usar. Pero el tema es que ahora, habiendo levantado los delta X eso, y cerramos de nuevo como de costumbre acá, bueno, ahí cierra ahí. Entonces ahora el tema es
Yo acá la estoy dibujando, acá estoy haciendo una mezcla rara de dibujo, porque la copa en realidad está en perspectiva. Pero esto que está acá, este cuadrado que está acá, en realidad no es un cuadrado. Yo acá lo estoy dibujando cerrado, pero esto en realidad no es un Un cuadrado. prisma. No, tampoco, es un cilindro. Porque mire, si yo dibujo la Claro, copa, porque es revolución. no es revolución. Lo que pasa es que estoy haciendo una mezcla de una figura que la estoy viendo en 2D con una que la estoy viendo en 3D. Por eso puede confundir, pero si uno la mira toda en 3D, lo que va a ver es esto. Esta es la copa. Y lo que está viendo adentro es esto. Y eso es un cilindro, ¿eh? Lo que pasa es que lo dibujé dentro de una figura en 3, lo dibujé en 2, porque necesito calcular cuáles son las alturas y los radios de ese cilindro. Pero eso es un cilindro, pero Se fíjense, entiende, se entiende. de nuevo, este es el X sub I, y este de nuevo el X sub I más 1. Le podemos poner, ya lo sabemos que podemos poner X sub I más 1 o X sub I más delta X, da lo mismo. Pero de todas maneras, la altura la da el más chico, o sea, el F de X sub I, porque está cerrado por abajo. Entonces ahora, como esto es delta X, entonces ahora la pregunta es, en ese cilindro, yo tendría que el radio mide F de X sub I. Y la altura mide delta X. ¿Ves? Ahora, ¿cuánto vale el volumen de un, cuánto vale el volumen de un cilindro? Y va a superficie de la base por la altura. O sea, el volumen sub I le vamos a poner. Vamos a ponerle, no sub I, le vamos a poner, porque este va a ser uno elemental. Le vamos a poner un volumen delta B sub I, que va a ser igual a la superficie de la base, que vale pi por el radio al cuadrado, que es F de X sub I elevado al cuadrado por la altura, que es delta X. Y por lo tanto, si ahora pongo todos los cilindros acá como antes, cierro la suma de los volúmenes, o sea, la suma de todos estos que están acá, para ir de nuevo, que va desde 0 hasta el n-1, porque hay que tomar siempre el anterior, la altura anterior, ahí me estaría dando el volumen aproximado. O sea, que el volumen aproximado sería igual a la sumatoria de pi por todas las f de x sub i elevadas al cuadrado, para la suma de las i, por los delta x. Y ahora, de nuevo, el volumen real entonces va a ser el límite. O sea, el volumen de revolución va a ser igual al límite de delta x que tiende a 0 de la sumatoria, el pi lo podemos poner afuera porque total no depende de la suma, pero ahora me va a quedar de las f de x elevada al cuadrado por lo delta x, y de nuevo tengo algo por el delta x. Por lo tanto, el teorema fundamental dice que esto lo puedo calcular como la integral entre a y b de pi por la f de x al cuadrado por la diferencial de la x. Esta fórmula es bastante simple y no crea muchos inconvenientes, incluso para las raíces mismas, porque está elevada al cuadrado. Así que esta sí se puede hacer sin necesidad de métodos numéricos. Bueno, no en todos los casos, por supuesto. Si una función muy rara, ya la cosa cambia, pero para las funciones elementales
se puede hacer prácticamente sin problema. Y por último, el área sí es un poco más complicada. Incluso la fórmula es bastante problema. Cálculo de área. Porque acá tengo que crear cálculo de áreas. No, esta máquina. Sí, porque está Profe, ¿puedes mostrar de tan nuevo el dibujo, por favor? esta máquina. Se demora como 2 horas, pero. Capaz que tiene mucha cosa instalada, ¿o no? No, es una máquina. Es una i7 con 8 GB y un disco sólido. Está bien que la compré hace mucho, ¿no? No, esto es Windows que todos los días hace un upgrade, le mete no sé cuántas porquerías y hay como 2 millones de servicios andando y yo no se los puedo sacar porque qué sé yo lo que estoy sacando. Entonces la máquina, por más rápida que sea, se termina poniendo lenta. Creo que lo puedo configurar para que no te instale sin Sí, permiso. sí se puede. Pero eso lo hace en el Professional, esta no es Professional, no tiene Windows Professional. O sea que esta no es un Home, o sea que esta te lo instala, te guste o no te guste. Lo que podés hacer es activar el servicio cada vez que arranca la máquina. Pero entonces te entra a acumular toda la... Y algún día que te olvidaste o algo, te tiene 3 horas instalando, no, es un problema. El Windows Professional no, yo la máquina que tengo en casa, esa directamente esa está cero activa, upgrade, chao. Tiene el Windows de hace 10 años atrás, va, de 2015, no tanto. Y esa anda rápido y nunca tuvo problema. No, es Microsoft el que jode. Pasa que Yo este es lo un que no proceso. entendí, Sí. perdón, profe, es el dibujito del queso ese. ¿Cuál? Ese dibujito que parece un queso. Ese Volumen. sería lo que vemos en la ¿Este curva. acá? Sí, El cilindro. es el cilindro, literal. Y f de x y es la longitud del centro, sería como el radio, digamos. Claro, porque si este es el punto XY, esta altura es f de XY. Entonces ahora, todo esto que está acá, giralo 90 grados, bueno, menos, así, y estás viendo esto. Es Claro. Es un que cilindro. a una perspectiva que vemos en 3D, si la aplastamos, se agrandaría en 2 dimensiones. Claro, no, cuidado, no se aplasta, no se agranda el radio, porque yo si la aplasto de arriba, porque siempre, para que no me dé número negativo la suma, la hago siempre de la izquierda a la derecha. Entonces, el f de x más 1, que se resta del x sub y que me da el ancho delta x, siempre está por arriba del x sub y, para que la resta me dé positiva. Por lo tanto, yo arrastro, o sea, yo lo que hago es cerrar el delta x de acá arriba, entonces esta coordenada se mantiene fija y por lo tanto el f de xy no varía. O sea, es como que esta línea acá abajo se acerca a esta otra curva acá arriba, pero el radio sigue valiendo lo mismo. O sea, no me cambia si la achato. Pero en 2 dimensiones no se podría representar el delta X en realidad. ¿Cómo que en 2 dimensiones no se puede? Porque no sería parte del eje Z, no sería parte de la profundidad. Está bien, pero sigue siendo lo mismo. Porque lo que pasa Pero es que... solamente miraría el diámetro o el radio, si estaría en 2. Bueno, pero el radio no varía. Claro, está bien. Pero lo que pasa es que, bueno, y con los dedos, ¿ves? Con los dedos también va a ser difícil de dibujar, pero si yo acá mismo le meto los ejes, ya que esta está dibujada, un eje entraría acá, el otro eje entraría acá, y ahora sí el eje Z. Bueno, ahora, como yo dibujé la perspectiva mirando, o sea, es como que la estoy mirando del lado de la derecha, el eje Z debería venir así. Ahí estaría el Z. Entonces, ¿qué pasa?
esta altura cae sobre el I. Bueno, voy a tener que dibujar con otro color. Esta Profe, altura una duda. caería sobre el I. ¿Eh? Y ahí, Una duda. ahí me estaría dando el f de x sub i. Porque si voy al eje X, estaría yendo por el... Ahora se me cae el auricular. Si voy al eje X, estaría yendo hacia acá abajo. ¿Eh? Ahí estaría el x sub i. Pero entonces, mire esta parte. Esta parte da sobre esa parte del z. Y la otra da es simétrica sobre la otra parte del z. ¿Eh? Sería Ahí la está. otra curvatura. Eso era. Entonces ahora, si yo esta curva que está acá, que no pega sobre la superficie, la tiro para adentro, es como si en un momento determinado esa línea la hubiera cambiado acá, porque achiqué el delta x. Pero no cambie el delta y de lugar. Es decir, que las proyecciones sobre el eje Z siguen siendo las mismas. Por lo tanto, el cilindro no se achica. Sigue teniendo el mismo radio. Pasa que dibujar a mano, Ok. Y una ahí pregunta, una no. duda, profe. ¿Eh? El eje Z tiene infinitas posibilidades o infinitos puntos por donde pasa por el eje X y Y, ¿o no? O sea, el eje No, Z no, no, no. no se mantiene No, constante. solamente pasa por el cero. No, Ok. O sea, ¿cómo pasa por infinitos el puntos? Z, No, pero no, como viene de no. una Bueno, a ver, no entendí profundidad, eso. ¿Qué? o sea, ¿Eh? como viene de otro plano que no es el bidimensional, el Sí, eje Z viene de diferentes partes del plano y pasa por el eje 0, o sea, por las coordenadas 0, 0, sí. pero el eje Z se puede ir variando. No siempre se ve de una sola perspectiva. Se toma una sola perspectiva, pero se puede ir Ah, variando. no. Pare. El eje Z tiene que estar a 90 grados de los dos. Sí o sí. Por lo tanto, es como si fuera... Mire el ángulo de la pared. Sí, sí, O sea, los dos pisos y la pared. Ese es el eje Z. Ahora, lo mire de donde lo mire, la perspectiva va a ser distinta. Pero independientemente de donde lo mire, ellos siempre están a 90 grados. No sí. puede variar eso. Pues si varía a 90 grados, no vale el teorema de Pitágoras. Sí o sí tiene que estar a 90 grados. Y si no vale el Claro. teorema de Pitágoras, no puedo hacer las cuentas, no puedo hacer la triangulación. No, Y están siempre a 90 grados. Lo que pasa es que, el, bueno, uno lo puede mirar, hay un montón de perspectivas, que eso se ve en dibujo técnico, que se llama, ya no me acuerdo, se llama la sí, sí, no importa. dimétrica, la rectangular, la qué sé yo, hay 200 perspectivas distintas, pero como será acá, pusimos una perspectiva del tipo, qué sé yo, qué tipo será, y bueno, la puse. Entonces, el ojo humano tendría 360 perspectivas distintas al eje X y Z. Sí, el ojo humano tiene 360, exactamente, tiene 360 perspectivas distintas. Pero O sea, ojo, no, en realidad no sé, no, en realidad serían infinitas. 360 si gira grado por grado. Pero ojo, porque claro, puede girar se acerca. 360, sí, pero cuidado, puede girar 360 si gira grado a grado, ¿no? Si gira ángulo Sí, a ángulo es infinita. sin Pero decimales. si gira en forma polar, o sea, gira paralelo al plano ZX, recuerda que el Z es este y el X es 90 este otro. grados. El X es este otro. O sea, puedo girar paralelo al eje X, ahí giro en forma polar. Ahí tengo 360. Pero también puedo girar paralelo al plano XY, ahora el XY de arriba. Ese es el azimutal. Entonces ahí tengo También hay otros 90. 360. Pero después puedo girar a cualquier inclinación del ecuador. Si el ecuador es el polar y el polar es el azimutal, entonces yo puedo girar en cualquier ángulo. En realidad tendría infinitas perspectivas. No tengo que me puedo poner en 360 posiciones distintas si voy de ángulo a ángulo, es cierto. Sí, pero me puedo poner en cualquier ángulo polar y cualquier ángulo de azimut. Se puede estar en cualquier lado. Claro, claro, Si claro. me pongo como esta, no me acuerdo si es la dimétrica, cómo se llamaba esta perspectiva. Pero bueno, es una de esas. Que son las más comunes que se usan.
Sí, yo sé que existen dos nomás por el momento. No, está la... Sí, está... Lo que pasa es que depende de los ángulos, cómo se llaman, pero no son muchas las que se usan. Pero bueno, como sea, es un... Está Gracias visto por acá aclarar. que... Creo que se llaman axionométrica y isométrica. Las dos vistas que se suelen considerar. Axiométrica e isométrica. Isométrica, isométrica. DOS. No, axonométrica. Yo me acuerdo que se lo usaba para hacer planos de gas. ¿Axonométrica o asométrica? Axonométrica. Radio del mismo. Simplemente lo que está pasando es que se aleja más esta parte. Soy admin. Bueno, Juan, da la clase vos ahora. No, ahí volvió el profe. Puede volver a compartir, profe. Está muteado, profe. Cálculo de áreas. Ahora sí. Ahí oyen, ¿no? Bueno, Sí, sí. entonces ahora tengo de nuevo la misma figura que antes. Bueno, acá está el A, el B. Ahora vamos de nuevo a cerrar así. Bueno, de nuevo la delta X. Ahora vamos a ir, esta la podemos hacer redonda, para que se vea un poco mejor. Entonces, esta sería por fuera, esta sería la base que va por dentro. Y ahora, aquí estaría el X sub I. Ahora me voy un delta X para atrás, pero cierro de nuevo, perdón, voy a cerrar en forma de secante, o sea, cerrar para arriba. Ahí, ¿ven? Así que iría para atrás. Y bueno, y esta sería el ancho delta X. ¿Ven cómo se forma ahí? La figura que se forma. Esa figura no es un cilindro, se hace así, como si fuera en el caso de las longitudes, en vez de unir derecho, para formar el cilindro y copiar el volumen, se une en forma de secante acá, para copiar un poco la forma de la curva. Porque ahora tengo que calcular toda la parte de afuera, toda el área. Profe, Bueno, el esta, XY no sería donde corta en el eje X. claro, acá. El X sub I sería, o sea, si yo lo miro, si yo lo Esa miro área. de la parte esta, tendría que ir moviéndome en aquella dirección, o sea, en diagonal, porque ahora lo estoy mirando de perspectiva. Entonces, o sea, esta rayita que está acá, y esta línea que está acá, y esta otra, están en el mismo plano. ¿Lo ven? Sí. O sea, es como mirar la copa desde arriba, vería las curvaturas, pero el centro de la copa está en el mismo plano que la curvatura. ¿Se dan cuenta? Ahora estaría en R3 esto.
Lo he dibujado, ya no, en el caso anterior, lo El área dibujé se en podría R2 calcular. porque era más fácil de ver el cilindro, pero acá sí no se va a complicar ver la figura que se crea. Por eso ahora lo dibujé todo en 3. Bueno, entonces pare que dibujo la línea de la Z. Pare. La Z, recuerden que tiene que ir en forma diagonal acá, ¿no? Esa área no se podría calcular como el Porque área yo de un círculo. estoy corriéndome, es como si yo estuviera acá de frente, me estoy corriendo para la derecha, por lo tanto la Z tendría que venir acá. Esa sería la Z. Recuerden que la perspectiva, porque en realidad si vamos a dibujar bien, lo que pasa es que yo estoy dibujándola con la perspectiva real. Pues si vamos a dibujar bien, tendría que dibujar como se hacía antes. O sea, acá dibujo el eje Y. Claro, pero resulta que el eje X no está derecho. El eje X está así. Y este es el eje Z. Entonces, ¿ahora qué tendría? Acá tendría la curva. Y acá tendría la otra, que sería así, así, para arriba. Bueno, así. Y esta que, bueno, no le voy a dibujar la línea de allá atrás, ¿no? Porque si no se va a hacer un lío ahí. Ahí la estaría viendo. Claro, pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué es esta figura que está acá? O sea, ese volumen que está ahí. Sería esa área o ese volumen. Fíjense en que esta y esta están en el mismo plano. Lo mismo que esta curvatura de acá y la línea que no se ve, que sería la curva de adentro. Y esto es recto. Entonces, si eso lo endereza, eso es un tronco de cono. O sea, eso queda así, 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 así. Bueno, y de allá. Sí. Esa es la línea. La figura. Mira vos, si funciona esta porquería. Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Claro, ahí tendría que estar la línea de punto, que sería la que no se ve. Pero ahora fíjense. Fíjense en los valores. La X sub I estaría acá en el medio. Pero entonces, si la X sub I llega hasta arriba, esta proyección es la F de X sub I. Es decir, que esto tendría un radio menor que vale F de X sub I. Y el otro es el radio mayor, que sería el que va de acá atrás, el que está en F de X sub I más 1, que es el que va hasta arriba, porque ahora esto une en una tangente. Es decir, que tendría un radio menor, llamado F de X sub I, pero tendría uno mayor, que lo llaman, va desde el centro, pero va un poco más allá, y este otro ahora es el F de X sub I más 1 o más delta X, que es lo mismo poner cualquiera de los dos. Y la altura sería esta. Este es el delta X. Y tendría, le vamos a llamar a este, delta L sub I. El delta L sub I sería la longitud del chanfle acá, este. ¿Por qué? La longitud del cono, la altura del cono es delta X, que sería la altura o la distancia que hay entre este punto y el otro. Pero acá tiene esta longitud, que esta se llama la apotema en la geometría. La longitud de apotema la llama, que esa sí va a variar ahora,
dependiendo de dónde está ubicado el tronco de cono, porque los que están acá tienen una longitud chiquita, los que están acá van a variar de longitud, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y ¿eh? Claro, cuando el delta X tienda a 0, o sea, esta línea que está acá se le vaya acercando a la de adelante, el radio mayor ahora va a variar, pero el radio menor no. Y la apotema se va a hacer cada vez más chiquita, pero si yo calculo toda el área lateral esta, si se pudiera calcular toda esta área lateral y toda la vuelta, fíjense que se estaría calculando toda esta área y toda la que está detrás, y ahora sumándolos a todos y haciendo tender el delta X a 0, sacaría el área real. ¿Eh? El asunto es cómo se calcula el área lateral en un tronco de cono. Bueno, hay una fórmula fácil para calcularla. La fórmula vale, sería la superficie de este que está acá, sería, vamos a llamarle así para no poner tanto, le ponemos delta S sub I, que sería, porque este es un delta, es uno de ellos, y S sub I porque, bueno, corresponde al tronquito I. Bueno, la fórmula de la geometría dice que esto vale pi por la suma del radio menor más el radio mayor, o sea, f de x sub i más f de el x sub i más el delta x, por la longitud de la apotema, o sea, por el delta L sub i. Esa es la fórmula. Bueno. De nuevo, si hago la sumatoria de todo esto sobre las i, estaría sacando la superficie aproximada. El asunto es, si cuando tome el límite, puedo hacer aparecer acá la sumatoria acá que no está, que la tengo que hacer aparecer ahora, convertir esto de alguna manera en delta X y ver que todo esto me queda igual a algo, en donde por supuesto el delta X no esté presente. Porque si el delta X tiene que quedar solo afuera. Y si queda acá metido en el medio, o bien se va a hacer o bien se hace una derivada. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. De todas maneras, si ahora hago la suma aproximada, esta va a ser pi multiplicada por la sumatoria sobre las i, el pi lo saco afuera, de f de x sub i más f de x sub i más el delta x. Y ahora, como siempre, fíjense en lo siguiente. Miren acá. Vamos a dibujarlo de nuevo a ese para que no haya tanto dibujo ahí. Yo tenía el cono. Profe, disculpe, antes de que siga, ¿puede volver un rato a la fórmula? Lo que pasa es que todavía no la terminé, ¿eh? Esta era la Ah, anterior. no, yo le dije por si ya no volvía más por eso. Ah, no. Lo que pasa es que esta es la anterior. Ahora hago el aproximado, o sea, hago la suma de todas estas. Entonces, ¿qué hice? Bueno, el pi lo dejé afuera, puse la suma delante de todas las i, copié esto, pero ahora tengo que escribir esto. Pero en vez de escribir el delta L sub i acá como va, voy a escribir lo que es equivalente. Por eso me fui allá a hacer el cálculo. A esta fórmula volvemos enseguida. Cuando, no sé dónde estaba. Cuando vamos de nuevo al cono, mira si me sale. Bueno, tengo, a ver, acá tendría el menor, el mayor, y ahora, acá tendría
el menor, que vamos a llamar el f de x sub i. Ahora, acá tendría el mayor. Este sería el f de x sub i más delta x. Pero miren ahora. Yo lo que tengo que calcular es este, ¿no? El delta L sub i. Pero el delta L sub i, fíjense en que es recto. Por lo tanto, si yo voy desde... Recuerden que esta línea que está acá, que es la que está midiendo el radio mayor, está en el mismo plano que esta curva que está acá. Porque yo la figura la estoy viendo en perspectiva. O sea, esta línea es como si estuviera en el plano de esta curva. Por lo tanto, si hago una línea así, esa sería la altura. Ese es el delta X. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esa altura es el delta X. Y miren esta otra que está acá. Esta altura, esta distancia que está acá, esa es la f de x sub i más delta x menos la f de x sub i. ¿Lo ven? O sea, sería delta X. Entonces, entre delta LI, delta X y la diferencia esta, la f de x sub i más delta x menos f de x sub i, forman un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la delta L sub i es la raíz cuadrada de todo esto elevado al cuadrado más el delta X elevado al cuadrado. ¿Lo ven? También no se podría ver como delta L al cuadrado es igual a la suma de las delta X al cuadrado. Claro, pero yo necesito, porque la fórmula no dice que es delta L al cuadrado, dice que es delta L. Así que sí o sí le tengo que sacar la raíz cuadrada. Ok. O sea, no puedo ponerla... De todas maneras, es la raíz de la suma de los cuadrados, entonces tendría que escribir ahora acá. Acá sí tengo que escribir ahora una fórmula complicada. Porque fíjense que acá tendría que escribir el delta LI solo. Por lo tanto, ahí tendría que escribir por, ahora sí, la raíz cuadrada de el delta X al cuadrado más, y ahora tengo que escribir un corchete, el F de X sub i más delta X menos el F de X sub i, todo eso elevado al cuadrado. Cachito de fórmula que quedó. O sea, esa sería la superficie aproximada, sería todo ese formulario que está ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es, como antes, vamos a sacar el delta X este, porque fíjense que no tengo ningún delta X afuera, lo voy a sacar denominador común de acá. Cuando lo saque denominador común de acá, me va a quedar metido acá abajo, elevado al cuadrado, y acá me va a quedar un 1, igual que antes. Y me va a quedar un delta X solo metido ahí afuera. Entonces, la superficie aproximada, ahora, complicando más la fórmula, va a ser igual a pi. No le voy a poner la aproximada adelante para que no se haga lío. La sumatoria sobre las i. Voy a escribir más chiquito. De la f de x sub i más la f de x sub i más delta x. Esa queda como está, no puedo tocar otra cosa. Por la raíz cuadrada de 1 más, ahora me va a quedar, raya quebrada, f de x sub i más delta x menos f de x sub i sobre delta x, todo esto elevado al cuadrado, y aquí el delta x.
sea, la fórmula de arriba se convirtió en esto. Ahora, habría que ver si cuando se toma el límite, todo esto se convierte, porque el delta X ya está solo acá. El tema es que esto que esté acá se convierte en algo que no tenga los delta X dando vueltas. ¿Por qué el denominador no es delta X al cuadrado? Si está todo. Si yo acá lo puse, Ah, el cuadrado lo puse afuera y le puse los paréntesis. O sea que sería el cuadrado, el original, este. Sí, pero el delta X también quedó al cuadrado. Si yo lo saqué afuera de la raíz. es que estaba copiando. Entonces ahora, vamos a ver cómo queda la superficie verdadera. Habría que tomar el límite de delta X que tiende a 0 de todo esto. Entonces veamos. Sería la superficie igual pi por el límite de delta X que tiende a 0, de la sumatoria. Ahora veamos. Veamos primero la primera parte. Esta se va a f de x, la y esta no tiene sentido ya porque se hace infinita, densa, digamos, todas las x posibles. Así que esto se convierte en f de x. Pero miren acá, el delta x se va a 0. Por lo tanto, toda esta expresión, que era el punto que seguía, ahora se hace el punto, cuando el delta x se vaya a 0, este se convierte en el punto este. Por lo tanto, me queda 2 veces la f de x ahora. Por 2. No, o sea que me queda 2 veces la f de x. Ahora acá va a haber la raíz. 1 más. Sí, pero ahora de nuevo, esto es la fórmula de la derivada. Por lo tanto, esto viene a ser ahora f' en x elevada al cuadrado. Y ahora fuera me queda el delta x. Y ahora sí me quedó el delta, el 2 se lo puedo sacar afuera, ¿no? Me quedó algo multiplicado por el delta x. Entonces ahora el teorema dice que puedo aplicar la integral definida y por consiguiente la superficie va a ser igual a 2pi por la integral entre a y b de f de x por la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado por diferencial de x, y esa es la fórmula que anda a resolverla en la práctica para calcular el área de revolución. Eso, ni siquiera en los casos más simples se puede resolver eso. Hay que calcularlo en forma numérica, eso no hay vuelta. ¿Para qué existe esto entonces? No, bueno, esa es una fórmula teórica. Además, yo la necesito sí o sí para calcular, o sea, si la quiero calcular en forma numérica, ¿de dónde saco la fórmula? O sea, digamos, lo que no tendría mayor sentido sería el pasaje de esto a esto otro. Es simplemente la fórmula. O sea, si alguien le dice, bueno, pero yo, ¿cómo hago para calcularlo numérica? ¿Cómo hago para calcularlo, ¿cómo se llama? En forma de integral. Y bueno, la fórmula es esta. De ahí a que lo pueda hacer, eso ya es otro cantar, pero la fórmula es esa. Pero si yo lo voy a calcular en forma real, lo que tengo que aplicar es la fórmula de acá arriba. Esa es la que tengo que usar. Si lo voy a calcular en forma manual, que tampoco lo voy a hacer manual, hay que hacerlo con una máquina, eso. ¿Qué va a hacer manual eso? Pues, pero la fórmula sería esa. Ahora, lo que pasa es que si uno tiene una calculadora que ya viene programada, la fórmula que tiene que meterle a la calculadora es esta que está acá abajo, no aquella de allá arriba. Esta es la fórmula que habría que hacer si la programación la hace uno. Pero si la programación no la hace uno, lo que tiene que hacer es hacer esto, o sea, darle la función, darle la derivada y la integral la arma ella. O sea, este producto, la raíz y la integral la arma la máquina, que en definitiva lo que hace con este valor y el paso que uno le da, la descompone y lo que calcule aquella integral. Pero lo que pasa es que acordarse de memoria de esta fórmula, o acordarse de esa fórmula, si uno tiene que meterle los datos a mano,
Es muy diferente acordarse de esta otra, esta es más compacta. No digo que uno se vaya a acordar toda la vida de memoria de esta fórmula, pero entre esta fórmula y esta otra, más vale que la de abajo es mucho más fácil de acordarse. Entonces, para meter datos en una calculadora, esta fórmula, por más que la máquina después internamente no la use, es mucho más simple que aquella otra. Y como fórmula teórica, bueno, esa es la fórmula teórica. Además, si uno va directamente a buscar la fórmula en cualquier lado, que la googlee, le va a aparecer esta fórmula. Jamás le va a aparecer aquella otra, nunca. Esta no, esta acá. Esta no aparece nunca. Pero si uno quiere hacer un programa, tiene que usar esta. Ahora, pasar de esta que está acá a aquella que está allá, no es muy difícil, porque todo lo que tiene que hacer es, el 2 pi lo deja como está. Esto lo convierte en la sumatoria. Como tiene un 2, pone 2f de x y una sumada al delta x, y esta le pone la fórmula de la derivada, esto lo convierte en el delta x, y es, digamos, es intuitivo pasar de aquí allá arriba. O sea que hay muchas razones para las cuales esta sería la fórmula, y además es más compacta. La fórmula base de donde yo me muevo y después tomo la decisión de cómo lo voy a calcular. Pero la fórmula base sería esa. ¿Entiendes? Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde apareció el 2 que multiplica f de x ahí? El 2 apareció porque acá yo tengo dos funciones de f de x. Lo que pasa es que una es el radio inferior y la otra es el radio superior. Claro, pero el radio superior era el inferior al cual a la abscisa se le había sumado el delta x. Cuando el delta x vaya a parar a 0, este va a parar a 0. Sí, bueno, pero este es f de x sub i y este es f de x sub i. Ahí está, Son entonces 2. Claro, dos veces la f de x sub i. Por eso aparece el 2 acá adelante. Que en el cálculo del volumen no aparece, porque ahí hay una sola f de x. Porque ahí no está la apotema, ahí está directamente el corte recto que forma el cilindro, o sea, no forma el tronco de cónico. Bueno, y con esto terminaríamos. No movimiento. Entonces, si el radio fuese pero muy pequeño, sería la función f de x, que x vale a 0, más f sobre delta 0,00000001. Este acá. La Si primera. en realidad sería... yo no diría el radio pequeño, porque el radio en realidad es la altura. O sea, ¿cuál es el mínimo radio? El radio menor siempre, ¿no? ¿Cuál es el mínimo radio? Este que está acá. Si es que la copa tiene la curvatura para arriba. Este sería el menor de todo y este sería el mayor de todo. Pero cuidado, porque este menor de todo está dado por la boca. No tiene por qué ser pequeño. Lo que se va a hacer pequeño es la distancia que hay entre esta curva y esta otra. Esa es la que se va a hacer pequeña. Por lo tanto, esta se va a 0,0001, ponele. Sí, pero también se va a 0,0001 la distancia que hay entre este punto y este otro. O sea, la diferencia que hay. ¿Dónde está? Está acá abajo. Si yo tiro esta línea para abajo, esta a la larga se va a ir a 0,0001, ponele, pero este otro se va a acercar al de allá arriba. Por eso esta se hace muy pequeña. Claro, pero entonces también se hace muy pequeña esta. O sea, esta también se va a 0,00. O sea, se van a 0 sobre 0. Pero el irse a 0 sobre 0 con el delta x que tiende a 0, se va a la derivada. Si esa es la fórmula de la derivada. Cada vez que hay una f de x más delta x menos la f de x sobre delta x, ahí aparece, directamente no hay ni que pensarlo. Hay que agarrar la tabla y decir, bueno, ¿cuánto? O agarrar, qué sé yo, el lápiz y papel y ¿cuánto vale la derivada de esto? Tanto, listo, ya está. Hay que reemplazar. No hay que andar haciéndose mala sangre por si esto se va a 0 y esto se va a 0 sobre 0, punto, ya está.
pero el 0/0 copia la fórmula de la derivada, la copia, va a la tabla y saca el resultado. No la copia, bueno, Dios lo ayude, porque anda a resolver. Si es 0/0 hay que hacerlo después a mano. Si no. Ok, ¿Vamos? ok, sí, sí. Bueno, entonces, con esto se termina. O sea que recuerden que la semana que viene la otra es el parcial, ¿no? Profe, respecto Sí. al parcial, le quiero consultar qué temas entran bien, además de integrales. Esto entraría no tomando Taylor, que eso entró en el primer parcial. Sería el tema que sigue de Taylor, déjame pensar. No, las aplicaciones. ¿Eso O por sea, UV no lo puede pasar? ¿eh? Por Sí, la sí, UV. después, no hay problema, después Que lo lo pongo. diga, que lo diga. Sería, no, está bien, ahora me acuerdo. Sería o sea, sería estaba los 3 teoremas y después venía el hospital. O sea, desde el teorema de Roget, teorema de Cauchy, teorema de Lagrange, de ahí en adelante. Ok, Incluyendo el hospital y todo integral, o sea, hasta hoy. perfecto. Ok. O sea, serían los 3 teoremas eso, incluyendo el hospital era el segundo, que serían los 2 últimos temas de la parte del cálculo diferencial. Taylor, que era el anterior, no entraría, porque ese entró ya para el primero. Estudio de funciones ¿Con la también. misma modalidad, profe? No, ¿El no, primero? estudio de función estaba en el primero. Si estaba Ah. junto con... claro, sí estaba el tema de la criterio de la primera, criterio de la segunda, eso estaba en el primero. Porque en el UV parece como que está después del hospital. Estudio Estudio de completo de funciones. funciones. No. Lo que está después del hospital es aplicaciones. Que es lo que vimos del cálculo del promedio y todo ese tipo de cosas. Eso, ahí figura como eso. Entonces eso sí va. No, ¿no? eso entró. No, por eso le digo, a ver, olvídese de todo eso. Criterio de la primera derivada, olvídese de todo eso. Desde el teorema de Roget en adelante, que es teorema de Roget, teorema de Lagrange, teorema de Cauchy y regla del hospital. Con esos 3, ahí termina cálculo diferencial. Y de ahí en adelante, el cálculo integral hasta lo de hoy. Entonces, todo lo anterior, no importa lo que diga el LIP, todo lo anterior no va, porque eso entra en el primero. Ok. Muchas gracias, profe. Profe, iba a ser con la misma modalidad que el primero, ¿no? Sí, la misma, Así ustedes exactamente. nos dan las consignas. Exactamente. ¿Cómo era la modalidad del primero? Porque yo no me presenté. Y el No primero comprendo. tiene que tener carga aprendida Sí. y son 3 preguntas teóricas. Ujú, Tiene que mínimamente hacer 2. claro. ¿Y después ejercicios prácticos? No. No, son 3 preguntas prácticas, ¿no? No, sí, esto es ¿Teóricas? teórico. Esto es teórico. Bien. Listo. Pensé que había que resolver un ejercicio, nada. Pasa que el primero no me puede presentar por unos Lo problemas. que pasa es que cuidado, ¿no? Como decían recién al principio, porque yo me estaba riendo, no me van cuando hablen del integral, no van a decir el rulo ese que parece una S. No, hablen con propiedad. Bueno. No nos va a pedir, profe, que resolvamos alguna integral por algún método, ¿no? Sí o sí son demostraciones siempre. Son demostraciones, claro. Buenísimo, gracias. Ok. Ok, profe. Nos vemos. Nos vemos entonces. Hasta luego. Ángel. Que tenga buenas tardes. tenga buena Hasta luego. semana. Chao, hasta luego. Hasta luego.